Decidimos ir directamente a las preguntas de ustedes, así que levanten manos y arrancamos. Allá arriba. Sí. Diputado, buenas noches. En principio, consultarle con respecto al debate que surgió la semana anterior y que continúa, que tiene que ver con la reforma educativa que plantea la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que usted gobernó dicha provincia, dicho territorio, y por supuesto tiene conocimiento de causa y además como político está en inscripción. Y además me interesaría preguntarle, ¿cuál es su postura hoy con respecto a una hipotética candidatura a la gobernación de la provincia de Buenos Aires en el 2015? ¿De qué medio es usted? Yo, de TEA. Ok, está bien. Por lo menos no se abata todo. No alcanzo a entender la razón por la cual se eliminan los aplazos y sobre todo se elimina el 1, el 2, el 3. Choca con el sentido común. Cuando una medida es tan científica, con perdón de la palabra científica, o tan rebuscada, que no la entiende nadie, y requiere además una larga explicación, como sería, me parece en este caso, una larga explicación de, digamos, educadores, expertos, etc., la medida está mal tomada. Porque las medidas no se toman para otros educadores, para que la analicen en un lugar científico o en un lugar académico. Las medidas se toman para el pueblo, en este caso para los chicos y sus padres. Y en segundo lugar, para el futuro de la educación en la provincia de Buenos Aires. Así que yo no alcanzo a entender la sin razón de esa medida y coincido con que en un momento dado en el que hay una disolución, hay un intento de disolución de la individualidad, no del individualismo. Porque el individualismo es una voluntad de servirse a uno mismo. En cambio, la individualidad es algo que existe. Pero hay un intento de diluirla y de pensar que uno es en grupo y no es solo. Y uno es solo y en grupo. Y como si está bien solo, está bien en grupo. A veces puede estar mal y el grupo puede ser necesario. Pero eso no sirve para la enseñanza. Los grupos en la enseñanza se tienen que dar naturalmente. Ahora, me parece que esto vuelca más abajo la individualidad, apunta para abajo y sobre todo no hay ningún premio al esfuerzo. Con respecto a tu primera pregunta era respecto de estas medidas. Tu segunda, había como la tercera era sobre mí, había una segunda en el medio, ¿no es cierto? No, la segunda simplemente era en consonancia con el tema de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es su postura hoy con respecto a una hipotética candidatura, teniendo en cuenta que estamos en vísperas de un año electoral? Bien, la provincia de Buenos Aires, en mi opinión, está en una situación muy mala. ¿Qué es la provincia de Buenos Aires? Es su pueblo y en segundo lugar su estado. El pueblo no está ni mejor ni peor que el pueblo de otros lugares del país, con excepciones a favor y en contra, según de que si hablamos de José Cepaz y Florencio Varela o si hablamos de San Isidro y Vicente López. Pero el pueblo de la provincia de Buenos Aires requiere del Estado servicios. Salud, educación, seguridad, justicia, servicio penitenciario, etcétera, etcétera. Son servicios esenciales. Muy bien. ¿A quiénes le afectan más los servicios que da la provincia de Buenos Aires? ¿A la mitad más pobre de la provincia o a la mitad más rica de la provincia? Supongamos que trazamos una línea justo en la mitad del nivel de ingresos. A la más pobre. A la mitad más pobre. La mitad más pobre no puede tener policía privada, no puede tener seguridad privada, no puede tener educación privada, no puede tener salud privada en muchísimos casos, en la mayor parte de los casos, tiene que ir al hospital público y también aporta el mayor número de presos. También. Entonces, para después puesto esos 5 ejemplos, podría poner mucho más. Entonces, cuando el gobernador se tiene que ocupar de la administración y de que el Estado dé los servicios, se tiene que ocupar de la vida cotidiana, me he olvidado de obra pública, por ejemplo, de la mitad más pobre. Si quieren ustedes, en un momento de empobrecimiento podría ser el 60 o más pobre, nunca menos del 50. Y
el gobernador actual ha usado la provincia como una rampa de lanzamiento para ser presidente. No es un gobernador 24×24, es un candidato 24×24. Como yo goberné 6 años la provincia y nunca hice publicidad, lo cual no quiere decir que esté bien ni mal, quiere decir una forma de ser muy fuerte, pero me daba vergüenza hacer publicidad y gastar mucha plata, porque acuérdense que Kirchner decía que estábamos en el infierno en esa época, en esos años, y la provincia venía de un infierno, que cuando yo la tomé, al principio del 2002, terrible. Toda la recaudación no alcanzaba ni para pagar el 70% de los sueldos. Y de ese punto salimos y fuimos levantando. Como viví eso, quedé muy marcado por esa circunstancia y pensé que siempre la austeridad absoluta, aunque significara un segundo plano político, en algunos casos, era menos importante que la administración en términos profundos, es decir, que estar 24 o 16 o las horas que fueran para que funcionaran programas en la provincia de Buenos Aires. Así que yo pienso muy mal de esta administración, pienso que es absolutamente inmoral esconder estos problemas y seguir siendo candidato, y creo que yo lo hice mejor. Lo cual no quiere decir que eso lo haya cosechado en votos, en posteriores o lo que fuera. Por lo tanto, estoy listo para hacerlo, porque sé lo que haría en la primera y segunda semana, sé lo que le hace falta a la provincia, sé también qué errores he cometido y qué omisiones he cometido. Puedo volver, obviamente, a cometer errores, pero en menor medida, porque la experiencia se basa en el dolor y he tenido bastantes dolores en la provincia. ¿Una pregunta? Sí. Y, bueno, ¿De qué medio es? Independiente, pero independiente en serio. Ah, está, ya contestó diciendo. No, con respecto a esta coyuntura que usted plantea de la provincia, ¿cuál sería puntualmente el proyecto que usted tendría para revertir esta situación? ¿En 140 caracteres? Como fuere, ¿cuál es el proyecto? ¿Tienen proyecto? En primer lugar, tener un proyecto nacional que abarque a la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene una situación muy difícil de coparticipación, es decir, de la parte del total de impuestos que recibe la nación, de impuestos nacionales, del IVA, de ganancias, etcétera, y que va a las provincias. A la provincia le corresponde el 20%, ahora debe ser un poquito menos, y tiene el 38% de la población. Y si tomamos el número de pobres que tiene la provincia, tiene más que el promedio del país. Es decir, por habitante de la provincia hay más pobres que en promedio, si tomamos los 40 millones. O sea que es totalmente injusto y tiene una situación estructural desde el punto de vista fiscal, es decir, de ingresos versus gastos, pésima, que exige una administración muy exigente. Y si uno se deja estar, si uno tiene el agua acá y se deja estar, el agua pasa a estar acá enseguida y mucho más abajo, arriba todavía el borde. Entonces nosotros, lo primero que hay que tener es un proyecto nacional que alivie a la provincia, y nosotros lo tenemos con Massa. Lo tenemos con Massa. ¿En el Frente Renovador entonces? Lo tenemos con el Frente Renovador. Tenemos el primer proyecto que sería, para ser sintético, sería ese, que si hay otra pregunta se los contaré, pero pueden llegar a aburrirse. Allá, sí. Primero, buenas noches. ¿Qué le pareció el discurso de Máximo Kirchner el sábado en Argentino Junior? Me pareció políticamente esclarecedor, como se dijo. Y segundo, ¿cuáles serían las medidas económicas que tomaría el Frente Renovador si Massa llegase a ser presidente para tratar de salir de la inflación lo más rápido posible? Bien. La aparición de Máximo Kirchner en ese acto, que fue muy grande, y creo que fue un acto muy dinámico, muy movido, como elogios, me pareció saludable. Porque armar esa idea de que una figura de Santa Cruz por chat o por celular, como sea, maneje a una organización como la Cámpora, es una idea absurda que en la época que yo tenía la edad de Máximo, viví en organizaciones internas del peronismo, que tenían gurúes, que se mostraban poco y hablaban de vez en cuando, y cuando hablaban era como: hijo mío, el río, el agua fluye constantemente. Y no hablaban más después. Y entonces es bueno que haya salido, haya hablado, en un desafío difícil. Me hizo acordar a Kirchner en sus gestos y eso genera cierta sensibilidad en uno, porque lo conviví con Kirchner mal, pero conviví mucho tiempo. Y creo que su discurso fue aceptable.
al mismo tiempo creo que sostuvo una chicana inaceptable. Y es que decir, ¿por qué no compiten contra mi mamá? Aunque él haya dicho bien las cosas, haya dicho, ¿por qué no compiten contra Cristina? Es muy parecida a la idea de en la Argentina hay un solo proscripto que soy yo, de Carlos Menem, en el 99. La pregunta sería, Máximo, ¿por qué un movimiento dinámico y moderno de jóvenes no puede adaptarse a los tiempos de la Constitución? ¿Y por qué no puede dar un sucesor, proveer un sucesor que sea mejor que los que hay? Ya que Cristina no puede, porque los tiempos de la Constitución están así desde hace 20 años. Recién habló de la reforma educativa y dijo que había que hacerla para el pueblo y no por especialistas, digamos. ¿Usted cómo haría la reforma educativa? ¿O haría que la haga gente especialista? Hace falta que compitan buenas escuelas contra malas escuelas. Hay escuelas, lo había en mi época y deben seguir más o menos parecido, hay escuelas buenas en barrios muy pobres y hay escuelas pésimas en el centro de algunas ciudades de la provincia. Entonces sería bueno saber cuál es la diferencia. Con los sistemas que tenemos hoy no podemos saber cuál es la diferencia entre buenos o malos docentes. Sí podemos saber la diferencia entre alumnos que llegan mal comidos y de hogares desavenidos, con graves problemas, desavenidos por razones básicamente económicas y de exclusión, y alumnos que llegan más o menos bien. Y el grueso de los alumnos de la escuela pública está más cerca de lo primero que de lo segundo, por eso van a la escuela pública. Por eso los padres, en esta decadencia de la escuela pública, si pueden los sacan, y aunque tengan que pagar unos mangos, pagan lo menos posible, pero pagan en algunas escuelas que hay, privadas o semi-religiosas, semi-confesionales, que hay en algunos lugares que son, digamos, son caras para alguien que está sin trabajo, son normales para alguien que trabaja, pero la verdad, son escuelas pobres, pero donde no hay huelgas y donde hay algunas ventajas. La pregunta es ¿por qué, si gente que está muy ajustada de guita o mal, y está dispuesta a hacer una inversión de largo plazo, una inversión que se define como pesos que pongo para el largo plazo, en la educación de sus hijos, a la que consideran fundamental la mayoría de las familias? ¿Por qué el Estado cumple tan mal que obliga a las familias a eso? Entonces, lo primero que haría yo es descentralizar administrativamente las escuelas, que las directoras de escuela, en general son mujeres, pero pueden ser hombres, a las que nosotros les cedemos. Yo ya no tengo hijos en la escuela pública, yo hice toda mi vida en la escuela pública, primaria, secundaria y en la universidad. Ahora, nosotros le cedemos 500 alumnos, 1000 alumnos, 2000 alumnos, 3000 alumnos en algunos casos de Gran Buenos Aires, escuelas muy nutridas, pero, y se los cedemos 4 horas. Y le damos responsabilidad. Lo que es si se le rompe el baño no tienen plata para nada. Tienen que consultar a la Dirección General de Escuela de La Plata. Entonces hay que descentralizar la plata que está en La Plata, hay que descentralizarla, hay que darle agilidad a las escuelas y hay que medir la eficiencia de profesores o maestros, profesores secundarios y directivos. Medirlos. Medirlo no quiere decir tener el dedo acusador, porque también todo, si es así, otros podrían decir a mí no me miden. Yo pienso que medir a todos, policías, etc. Los consejos escolares que se votan en las elecciones, todas las elecciones se votan concejales y consejeros escolares, no caminan bien en general. En el Gran Buenos Aires no caminan bien. No caminan bien, son puestos exclusivamente políticos donde van gente que no sabe educación, salvo de vez en cuando algunas excepciones, y donde el manejo de plata es opaco. O sea que yo creo que hay que meter mano fuerte en esos temas y seguir con algo que yo tenía, que era capacitación docente. Que como frase es muy linda, pero en los hechos hay que pagar, porque los docentes no tienen mucho tiempo. Y si tienen 2 turnos de 4 horas cada uno, y son, como son muchas veces, jefas de familia, que con los 2 turnos pueden bancar apenas su casa, no tienen mucho tiempo para capacitarse. Entonces hay que pagarles para que se capaciten. O sea que hay un tema de presupuesto también. Sí. Buenas noches.
Quería preguntarle concretamente acerca de qué medidas plantea o qué proyectos tiene para su... ¿Quieres contestar una pregunta? Sí, perdón. Sí, volviendo a su precandidatura como gobernador. Gracias. Quería preguntarle qué proyectos concretos tiene, sobre todo para diferenciarse de sus contrincantes dentro del Frente Renovador, como Darío Justosi o Gustavo Poses, homicidio. ¿Qué ofrece usted concretamente? ¿Qué proyectos tiene? Los proyectos no los tengo para diferenciarme. Los tengo porque me salen y pienso en la provincia. Si no consigo diferenciarme, bueno, será un error político mío. No, yo me refiero en una carrera... No, yo entiendo muy bien lo que dijiste y no me siento para nada mal con tu pregunta, al revés. La diferenciación es una forma de hacer política también. Lo que tengo es mucho más experiencia que yo. Conozco la provincia de Cabo Arrabo, conozco el conurbano de Cabo Arrabo y el interior de Cabo Arrabo. Entonces, y lo que tengo también es una cierta experiencia importante en el manejo de los ministros, en qué tipo de ministros andan y cuáles no, y en la rigidez que tienen los ministerios en su oferta hacia la gente respecto de lo que la gente necesita, que sería la demanda. El encuentro de la oferta de los ministerios que hay con la demanda más moderna, más nueva de la gente, más moderna quiere decir más de hoy, nada más que eso, es totalmente desincronizado. Es como poner una tuerca que no encaja con el tornillo, que es más grande, más chica. Entonces, recuerdo por ejemplo que yo hice 5 programas especiales. Para cada vez que digo 5 me acuerdo 4, no se preocupen. ¿Por qué? Porque eran los que fui haciendo sobre la marcha porque veía que la demanda se presentaba. Entonces yo puedo hablar, por ejemplo, de tener un programa como el que tuve y que ahora está totalmente desfinanciado, sin posibilidad de crecer, de creación de que se llamaba Centro Provincial CPA, Centro Provincial de Atención de la Provincia, o Centro de Protección al Adicto, que en realidad eran lugares para que se generaran redes de madres, padres, adictos, exadictos. Los adictos también vienen. Esas redes eran de protección y de denuncia, de contención a la familia y al que estaba en problemas, que cada vez es más. De contención por un lado, de protección y de denuncia, de fuente de información también. Están cansados ustedes de oír que en la esquina se vende droga y allí también, y enfrente también, y bueno, nadie dice nada. Eso que dice que el Estado ha perdido la energía para actuar, ha bajado los brazos. Bueno, hay que ir a las redes de los que están golpeados y defenderlos, desde el Estado, defenderlos para que nos ayuden a gobernar. La política se achicó. Es menos interesante que antes dedicarse a la política, está más desprestigiada. Hace 20 años, en la época de Alfonsín, lo tomaba una parte de la Argentina mucho mayor. Ahora tiene algo mezclado con el espectáculo, el show. En esa época no, era más, se la tomaba más seriamente. Entonces, no se puede gobernar solo de la política, no hay legitimidad suficiente. Hay que gobernar de la política y organizando a las personas por sus demandas, por sus necesidades. De la misma manera, creo que nadie va a poder organizar como yo los foros de seguridad, que ya los organicé y los desorganizaron. Los foros de seguridad son la única forma que tenemos de controlar a la policía. Y al controlar a la policía y al hacer denuncias, al ver lo que pasa en el barrio, también de controlar el delito, o por lo menos saber más del delito. ¿Qué tenemos que hacer? Que desde la gobernación, los policías, después de formados los foros, que tienen su ley y no se cumple, y funcionaron muy bien, foros barriales y foros municipales, se defienda a la gente que integra los foros, te puedes equivocar, pero es el riesgo de siempre, y aquellos policías que no quieran a los foros o no le den pelota a los foros de vecinos, se van. Para lo cual hay que tener una ley de emergencia policial y penitenciaria que te permita rajar a un tipo en una semana. Rajarlo quiere decir separarlo de la fuerza, no que no cobre más porque vos no tenés más ganas. No se trata de ser dictador. Se trata de separar de la fuerza a aquellos que o por ineficiencia o sobre todo por delito, por corrupción, o por omisión, que también es corrupción, no te sirven. Si alguien no te sirve es preferible que esté afuera, aunque sea un secuestrador o un chorro, que con un uniforme azul. Lo que hay que hacer es controlar de arriba, nosotros tenemos métodos de control, y controlar de abajo. Ahí te dije qué haría con la policía. Además aumentaría el presupuesto. Dejaría de hacer publicidad y aumentaría el presupuesto policial. Los policías en este momento no tienen ni sueño, no tienen descanso. Están sometidos a... Se forman en 6 meses, tienen que formar en 1 año como en la época mía. Tienen bajo equipamiento.
Pésimo equipamiento. Necesitan la ayuda de la gendarmería, que no sabe investigar. La gendarmería sirve para impresionar. Vos ves un jeep de la gendarmería y sos chorizo y decís, y acá no. Disuade, que no es lo mismo que prevenir, disuade. Acá no, allá. La verdadera prevención sale de la investigación. Podría citar, te voy a citar 3 títulos más. Entre los barras bravas de la provincia, de la nación, de las provincias y de la capital, hay muchísimos tipos que son chorros, secuestradores, vendedores de droga, lo que venga. El domingo y el sábado son barras bravas, porque todos tenemos sábado y domingo. No quiero decir que el 100 sea el 100, para nada. Digo que hay un conjunto que se mezcla. Por lo tanto, el COPROCE del Comité Provincial de Seguridad Deportiva que tenía yo, con alguien insobornable al frente, que tenía mi teléfono, todos los jefes de estos programas tenían mi teléfono, me podían llamar viernes, sábado, domingo, a la madrugada, etc. Con lo cual yo los realzaba y los fortalecía en su misión, porque encontraban mucho poder en contra. Bueno, si vos sos durísimo con los barra bravas y los investigás y los prohibís y tenés mano en serio, te vas a encontrar con que descubrís mucha gente que está persiguiendo por el otro lado. Y además son una fuente de violencia que le impide, por ejemplo, a los argentinos festejar un campeonato de fútbol. Y además son pichis de los políticos o sindicalistas o el que sea que quiere emputecer un lugar, y perdónenme la palabra. Ese es el tercer programa. Y corto, no les digo los 5 porque tengo una pregunta. ¿De quién es la culpa en ese caso? ¿Del Poder Judicial? Que no, en el caso de los hinchas, que no hay ya visitantes y eso. Yo voy a eliminar la palabra culpa, que es muy argentina, y voy a pasar a llamar responsabilidad. En mi época de gobernador mataron a Maximiliano Cortetti y a Darío Santillán. Fue una casa del hombre, hecha por la policía de la provincia, que va a pesar sobre mí durante muchísimos años. Yo no tuve la culpa. Yo lo que no puedo es eludir la responsabilidad. Que no es una responsabilidad penal, es una responsabilidad política frente a la gente. Político quiere decir relación entre uno y los demás. Política son las relaciones entre ustedes, política la mía con ustedes. Yo hablaría de responsabilidad y hablaría también de omisiones graves. La omisión es uno de los peores delitos cuando uno gobierna, hacerse el tonto con un tema. La de los barra bravas es complicidad absoluta con los presidentes de clubes, y los clubes comprados por el gobierno, que les pagan muchísima plata porque para todos, ya no reciben plata de la venta de entradas a las tribunas. Es muy bajo eso. El fútbol es una payasada pesada en Argentina. No pueden ir las hinchadas visitantes, ¿no? Es casi una apartheid. No pueden ir los negros, no pueden ir los judíos, no pueden ir los musulmanes, no pueden ir las hinchadas visitantes. O el tema barra brava lo tomamos en serio, o nos van a ganar siempre. Porque ¿sabes una cosa? Vos te animás a 10 cosas, un barra brava se anima a 100. Sí. Bien, sería largo anunciar un proyecto económico. En primer lugar, la única verdad es la realidad, y eso no es dogma, eso es algo que yo creo después de 64 años de vida, que es así. Ahora, no hay nada más cambiante y posible de ser cambiado que la realidad, por suerte. Yo creo que hay que admitir que hay una inflación muy alta, que la inflación desordena todo, no se puede medir ningún tipo de eficiencia, ningún tipo de mejora, no se puede medir nada. Por ejemplo, trabajamos en educación, el único problema que hay es el salario docente, que se queda con la inflación. Y la enorme discusión y la energía enorme del Ministerio de Educación de la provincia, para hablar de la provincia, y del gobernador en materia de educación, es el momento de discusión del salario docente, donde se le va a ir buena parte de su presupuesto. Y bueno, es lógico que sea así, si tenemos una inflación muy alta. Entonces, sincerar la inflación, plantear un programa de lucha contra la inflación que tiene 1000 aspectos. Y ahí quiero decirles esto: cuando nosotros, los que estamos acá, pensamos que no podemos solucionar un problema, o que invocar ese problema es como una excusa para hacer otras cosas. Les digo que la mitad de la resolución de un problema está, más de la mitad, en la cabeza de todos nosotros.
¿Por qué los militares podían secuestrar gente y matarla? Porque tenían la fuerza. Pero también porque tenían en la cabeza de muchísimos millones de argentinos, la mayoría diría yo, un espacio cedido, se corrió para atrás algo en su cabeza y se dieron a esa barbarie. Ah, si no lo mataban. Sí, pero se dieron, crearon un espacio adentro de su cabeza. Y lo mismo pasa con la inflación. No se puede combatir. Lo que hablan de la inflación en general son ajustadores. Eso es mentira. La inflación tiene muchísimo de prevención y psicología. Me prevengo y por lo tanto subo los precios. Me prevengo de lo que va a venir, siempre va a ser peor. La profecía autocumplida. Entonces, un programa de lucha contra la inflación, lo primero que tiene que ser es explícito y acompañado por la gente. Acompañado por la gente que dice que yo me pongo metas, y si me pongo una meta y no la alcanzo, tengo a quien acusar a lo mejor. Pero me tengo que poner metas parciales. No se trata de eliminar la inflación. El que venga a decirle que se elimina, lo que quiere es hacer un ajuste horas. Cada shock de ajuste que ha habido en la Argentina deja a 1 millón de pobres nuevos, que no se recuperan. Como una capa geológica. Entonces, admitir el problema, proponerse, como lo han hecho otros países como Colombia, decir el año que viene, vamos a llegar a fin de año con 15, y el año que viene tendremos a lo mejor un dígito. Sería un golazo. Y las medidas van a ser de este tipo. Muchas son psicológicas y muchas movilizan a la gente. Yo estoy de acuerdo con que se controlen precios. Lo que no estoy de acuerdo es que se controlen precios si no hay un programa global, donde se emita menos, se controlen precios, ¿no es cierto? No se den señales equivocadas, no haya 70% de diferencia entre un dólar y el otro, en fin. Hay una serie, lo primero que yo haría es sincerar esa situación y plantear un programa. Lo que yo haría no, que el Frente Renovador haría. Y como es muy largo hablar de economía, me quedo ahí porque habrá otras preguntas sobre el tema. ¿Vos entiendes? Sí, ahora después Hugo. Buenas noches, diputado. Dos preguntas. En el caso de que se oficialice el pase de Martín Torral del Frente Renovador, ¿a qué cargo político aspiraría usted en 2019? Y la segunda pregunta es si usted puede ver el spot de Sergio Massa en el que le hablo mucho de Sarmiento. En el primer caso, yo inmediatamente trataría de ser el novio nuevo de Jessica Silva. Si se va a dedicar a ser candidato, seguramente va a tener poco tiempo. ¿Políticamente? En segundo lugar, te digo, me importa un rábano lo que haga, francamente, que yo te diga que va a ser, ¿qué voy a hacer yo porque Martín Insaurralde decida ser candidato? No. ¿Vos tenés que yo voy a cambiar de idea porque Martín Insaurralde sea candidato? No. No es así la cosa. Hay ciertas encuestas que lo avalan a él. Bueno, macanudo. Hay ciertas encuestas, sí. Falta un año y las encuestas son la manera más fácil, pagando, de decir cómo está, de impresionar a los demás. Impresionan mucho. Una vez salió una encuesta que yo estaba segundo y me llamó medio centenar de dirigentes de la provincia al día siguiente. O sea, y yo pensé, tanto les influye la encuesta. Vamos a ver. Y la segunda pregunta, perdón, no vi cargada sobre el tema que le hablaba Sarmiento, no vi eso, no lo vi, no puedo opinar, es una estética, para opinar tengo que verla. Me asusta un poco, pero... ¿Vos? ¿No? No, sí. ¿Qué tal, Felipe? Mi pregunta era referida al anteproyecto de ley al proyecto de ley de adopción que presentó el Frente Renovador y sobre los otros dos proyectos que hay presentados, que es de la diputada nacional mendocina Anabel Fernández Sagasti, del Frente para la Victoria, y Carla Carrizo y Gabriela Troiano, de UNEN y del Partido Socialista, que presentaron el otro proyecto. Mi pregunta es, la principal diferencia entre los proyectos, más que nada del Frente para la Victoria con el de ustedes, es que las familias convivientes no podrían en el Frente para la Victoria poder adoptar, cosa que en su proyecto sí podrían, y teniendo en cuenta lo que dijo Jorge Dotto, que la última vez que se van a juntar antes de fin de año va a ser el 30 de noviembre y el objetivo era poder resolver, poder terminar con la ley, finalizarla para antes del 30 de noviembre, ¿cómo piensan que pueden llegar a una solución en común, teniendo en cuenta, bueno, que hay por una pequeña diferencia hay un abismal margen entre un proyecto y otro, por una sola diferencia, y si es que hay alguna otra diferencia entre esos dos proyectos? No, información rápida. El proyecto del Frente para la Victoria y el proyecto mío son el mismo, con una diferencia que la que vos dijiste. Levante la mano el que está casado.
muchachos. Levante la mano el que convive. La verdad que son los solitarios. Tengo 20 años. Bueno, hay mucho más convivientes que casados, ¿no? Está bien, hay edad son jóvenes, pero no están bien. Pero quiero decir, ¿qué conocen más, casados o convivientes? Gracias. ¿Y por qué no pueden adoptar? ¿Pueden adoptar los solteros? ¿Las solteras? ¿Por qué no pueden adoptar los convivientes? Si la adopción es... Había un libro de Florencio Cardó, que ustedes no sabrán quién es, a lo mejor porque es un gran pediatra, que se llamaba Amor y Proteínas. Eso es lo que necesita un chico. No necesita ni que los dos padres sean del mismo sexo, ni de distinto sexo, ni la familia cristiana, ni la familia judía, ni necesita amor y proteínas. Entonces, ¿por qué un conviviente no puede adoptar? ¿Qué pasó? Hay una razón. El tercer proyecto no lo conozco. ¿Sabes por qué no lo conozco? Porque las diputadas que mencionaste acordaron conmigo el proyecto nuestro. Así que si hay un tercer proyecto, no se va a tratar. ¿Qué pasa? Tengan en cuenta esto. En la Cámara, la mayoría del Frente para la Victoria y sus aliados tienen quórum propio y tienen unos 134, 133 votos, 135. Depende. En cada comisión, hay como 35 comisiones, también tiene mayoría el Frente para la Victoria. Pero las presidencias de la comisión no pueden ser tomadas todas por el Frente para la Victoria. Entonces algunas presidencias, o digamos 15 presidencias son de la oposición. Una de ellas es familia cuyo presidente soy yo. La ley de adopción es del año 97 y la adopción es lenta y hay una falsa cola, es decir, hay una cola de adoptantes que quieren ser adoptantes, de pareja que quieren ser adoptantes, que se ponen en un registro provincial o nacional y cuando el final de la cola, donde está la ventanilla, imaginen una cola para pagar algo, permanentemente se está metiendo gente. Entonces la cola no avanza. Están trampeando en la punta. ¿Quién trampea? La adopción ilegal. La adopción ilegal. Es decir, la venta de chicos, la venta de bebés, sobre todo la adopción se buscan bebés. La gente no quiere chicos de más de 2 años, lo cual es duro y cruel, pero es cierto. Es terrible, pero es cierto. Entonces, venta de bebés. ¿De dónde? De los lugares más pobres. Entonces, ¿cómo hacemos para eso? Hay que hacer una ley y hay que militar la ley. No basta con la ley, porque las organizaciones que venden bebés, a veces disfrazadas de organizaciones pro adoptar. Yo te hago la gestión, dicen. El papeleo, la gestión burocrática, la gente tiene terror a la burocracia. Pero en realidad el problema no es la burocracia, sino el tiempo que genera, hace que la gente piense en la burocracia. No es la burocracia, que se lo están afanando por otro lado. ¿Entiende la idea? Por eso la cola no avanza, avanza muy despacio. Porque hay otra que va ligero y que no se ve. La presidenta le pidió al presidente de la Corte, a otra jueza de la Corte y a una experta jurista muy importante, que unificaran los códigos civil y comercial argentino en un solo código. Hace 3 o 4 años. Lo hicieron. Para eso consultaron a medio país. Medio país jurista y medio país de organizaciones, etc. ¿Cuántos temas hay entre el Código Civil y Comercial? Habrá más de 1000 temas. Uno es adopción. En esa ley unificada, que fue votada por el Senado, por donde entró, y que hace un año que está, el Senado tardó 2 años en votarla, y ahora está esperando hace un año en diputados porque hay diferencias dentro de esos 1000 temas dentro del bloque Frente para la Victoria que manda. No se ponen de acuerdo, la ley no se vota. Un capítulo de los tantos se llama adopción. Cuando vos lees el capítulo es exactamente lo que hace falta como ley de adopción en la Argentina. Entonces, si votaran esa ley de código unificado, sería ley, porque el Senado ya la votó, y tendríamos un código que implica un cambio en la ley de adopción, ¿de acuerdo? Bueno, como hay 15.000 chicos esperando y hay esta situación dramática, yo le propuse al Frente para la Victoria, miren, yo hago un proyecto de ley, lo tengo acá hecho, lo voy a presentar. No lo voy a presentar, lo voy a negociar con ustedes. Es la letra de lo que envió la presidenta, por lo tanto ustedes no pueden estar en contra de esta letra, que incluye convivientes. La letra de lo que envió la presidenta incluye convivientes. Por lo tanto no pueden estar en contra. Y tenemos apuros, saquémoslo antes, y cuando llegue el código a ser ley, pues esta ley quedará anulada por el propio código. ¿Está claro? Pero ya ponemos en marcha una ley. Me dijeron que sí, que no había problema. Fueron y lo dijeron en las comisiones. Hay 2 comisiones. Hay una cosa que ocurrir, lo que se llama comisión de cabecera, que es la comisión que manda. La comisión de cabecera es la primera que trata un proyecto de ley y después se envía a otra.
la presidencia, cuando entra un proyecto de ley, dice a la comisión tal, tal, tal y tal. A veces son 4, a veces son 3, a veces son 2 y muy rara vez son. Pero hay una que es cabecera, que es la que manda porque es la que lo trata primero. De nada sirve tratarlo en familia si la cabecera es la legislación general. Tengo que esperar que la legislación general lo trate. Para agilizar, muchas veces hacen reuniones conjuntas. Mañana se juntan 5 comisiones de la Cámara, que son 150 diputados, en comisiones para tratar la nueva ley de abastecimiento, entre otras cosas. 5. Ahora yo no he conseguido, bueno, quedaron en firmarla conmigo, no aparecieron, son detalles, se borraron, no aparecieron. Y presentaron el mismo día que presenté, entonces yo presenté la ley, con el voto de diputados de la oposición. Y el Frente Pro Victoria presentó su ley. Yo dije, qué raro, ¿qué ley presentarán? Cuando la leí, era la misma, pero después le cambiaron eso, sacaron a los convivientes. Cuando averiguamos por qué, dijeron, y para que no sean iguales. Toda una ridiculez. Bueno, a mí ya a esta altura lo único que importa es que entre los convivientes y que salga la ley. Entonces, y que además haya comisión conjunta. No hay comisión conjunta, bueno, el día 18, una comisión, legislación general, que la cabecera debería tratarlo, firmarlo, sacarlo. ¿Qué proyecto? El de ellos. Se discutirá si entran o no los convivientes. El día 23 tendría yo de comisión, con esa ley ya sacada, puedo tomarla, sacarla, firmarla, y el 23 quedaría lista para ir al recinto y la apuraríamos. ¿Con convivientes? Sí, yo creo que sí, voy a tratar de convencer a todo el mundo. Pero va al recinto. ¿Cuándo llegará al recinto? Antes del 30 de noviembre, porque es una ley importante. Punto. Gracias. No, ese programa global de control de precios es una forma de decir que los controles de precios que quiere el gobierno, si no están dentro de un programa antiinflacionario serio, es decir, si no implican además reacomodamiento de otras variables, no tiene sentido. El Estado hoy no tiene legitimidad ni fuerza para controlar los precios. Ni legitimidad ni potencia para hacerlo. No puede controlar los precios. Armó precios cuidados, no los puede cuidar. Está como... No es creíble para la gente que haya precios que se vayan a acomodar a lo que diga el Estado. Más allá de las buenas intenciones, no es creíble. ¿Por qué? Bueno, porque hace muchos años que hay inflación, entonces la gente baja los brazos y piensa tienen más poder los que remarcan precios. Ahora bien, si hubiera una admisión de que hay una inflación alta y que hay 5 o 6 medidas para combatirla, juntas, y además un cronograma, que es muy importante cuando vos... Y además, si el gobierno hiciera eso, ¿qué es lo primero que haría? ¿A quién obligaría primero? A todos los opositores y candidatos a ir a decirle que sí, que están de acuerdo y que lo apoyan. ¿Quién se va a quedar afuera? Esa es la pregunta de un programa así. Pero el gobierno, que no quiso la unanimidad que yo planteé en el caso de la ley de adopción, no quiere la unanimidad ni quiere aceptar esto. No lo va a aceptar. Entonces toma medidas parciales que no van a caminar. No caminaron los precios cuidados, no va a caminar la nueva ley de abastecimiento, que toma una vieja ley y la remodela un poco. Mañana se trata, y seguramente el miércoles se trata en el recinto. ¿Por qué no va a caminar? Porque no existe ese poder, ni esa convicción, y sobre todo no existe esa legitimidad en el hombre común. Aún en el hombre que votaría Cristina. No cree que se puedan controlar los precios con inspectores con una libretita. No lo cree. Entonces no gastemos instrumentos para quemarlos. Eso es lo que pienso. Quería preguntarle si sigue hablando de la ley antiterrorista después del uso en la quiebra de la gráfica. Si sigue... avalando la ley antiterrorista. Yo voté la ley antiterrorista. Fui uno de los pocos tipos de la oposición que la votaron. ¿Saben por qué la voté? Porque no imaginé nunca una aplicación de ese tipo. Esa ley la pedía por el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que persigue el lavado de dinero en el mundo. Sin ser socio del GAFI, la persecución del lavado de dinero en el mundo, no podemos combatir el lavado de dinero en la Argentina eficientemente. Hace falta mucha información que viene y que va internacional. No hay fronteras para el lavado de dinero y para el narco. Entonces, como el GAFI exigía eso de la Argentina, y yo lo había oído muchas veces a Néstor Kirchner tener una posición claramente antiterrorista en el sentido de lo que significa el terrorismo internacional, que estamos viendo ahora, que vimos el 11 de septiembre de 2001, etc. El terrorismo internacional, una posición muy clara de Argentina. Yo pensé, aquí no hay que pensar mucho en términos de derecha e izquierda, sino que acompañar al gobierno porque esta es una necesidad. Nunca pensé que el gobierno intentara, aunque fue nada más que intento, no lo aplicó, se dio cuenta del error del presidente y dio para atrás, la ley antiterrorista a casos de
protesta social o de quiebra de una empresa. ¿Vos? Sí, no. Usted dijo que para atacar el tema de la inflación, en este momento habría que tomar 5 medidas concretas y otro tipo de medidas simbólicas, como el control de precios, qué sé yo, que deberían tener desde el pueblo una adhesión psicológica, si se quiere, o una aceptación para que funcione. Si a usted le tocara gobernar ahora, o al Frente Renovador le tocara gobernar ahora, ¿cuáles serían esas 5 medidas? Y si no cree que lo que hace el Frente Renovador, y usted por lo que acaba de expresar en cuanto a las otras medidas que tomó el gobierno, es justamente la acción psicológica contraria que usted criticó, que afectan las medidas que se toman para la inflación de tipo más simbólica y demás. No, yo creo que si el gobierno tomara esas medidas y se las pusiera todas dentro de un programa y nos involucra a todos, que lo puede hacer perfectamente, estamos obligados y además, si lo decimos públicamente, lo tenemos que apoyar. Lo que quiero decir es que el control de precios tiene sentido cuando vos ya conseguiste bajar la inflación. No la vas a bajar con el control de precios. Y para conseguir bajar la inflación hay otras medidas antes. En 5 medidas yo te dije, una es anunciar cuál va a ser la emisión. ¿No es cierto? Primero, cuál va a ser el nivel de emisión previamente. La otra medida, por supuesto, es vincular los problemas de importación, etcétera, con la producción y que hoy están muy restringidos y que hace que se hayan encarecido muchos productos que compra muchísima gente, inclusive gente humilde que tienen elementos importados en su fabricación. La otra medida es terminar con el problema de el dólar, que exista un dólar que parece que marca la inflación o que no marca la inflación, marca lo que la gente piensa que va a ser la inflación, me parece a mí, no la inflación real. Entonces, claro, indigna ese rol a quien está en el gobierno y también preocupa mucho a nosotros. ¿Por qué? Porque da la impresión de que la inflación tendría que ser equivalente a esa suba del dólar a 14 pesos y pico. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que crear varios dólares de forma tal de que no haya una locura por el dólar de los pequeños ahorristas. Se juntan miles y miles y miles de pequeños ahorristas por día y demandan 300 o 400 millones de pesos por día. Está indicando algo, una cosa muy patológica, que hay que corregirla. Entonces, por lo menos hay que doblar el tipo de cambio y digamos, buscar que el dólar no sea la expresión directa de lo que la gente supone que va a ser la inflación. Y darle señales a la gente para que la gente se desanime respecto de que voy a ganar plata porque la inflación va a ser muy alta. De la misma manera que acaparar también sería una forma de ganar plata con la inflación, acaparar bienes. Y defender el peso argentino, tiene que defenderlo el gobierno, no lo defiende, lo destruye. Cada vez esos 100 pesos, que es la única moneda, la más importante que tenemos, bueno, ahora tiene un valor de entre 8 y 12 dólares, según lo que tomes. ¿Cómo va a ser el billete más grande de un país valer entre 8 y 12 dólares? Si Estados Unidos es famoso porque tiene un billete de bajo valor, como máximo, que son 100 dólares, que lo tiene para que el lavado sea más complejo, si haya que trasladar mucha plata físicamente. Imagínate la Argentina. Entonces yo digo, hay una serie de medidas que no se toman y que, digamos, podrían ser acompañadas finalmente cuando la gente está concientizada de que esa es la batalla. Cuando toda la gente se pone en la cabeza que esa es la batalla se gana. Toda quiero decir la mayoría. La batalla se gana porque se gana psicológicamente y el primer triunfo prepara el segundo y así sucesivamente. Y hay una sucesión de profecía, buena profecía autocumplida, y no de mala profecía autocumplida, que es la típica de la Argentina, que indigna, ¿no es cierto? Que todo es peor, etc. Va a haber saqueo, como dijeron algunos irresponsables, etc. Entonces, la cosa va por ahí. Bueno, un programa integral, acá está el programa integral. ¿Cuánto dura? Bueno, de aquí al día que me vaya. ¿Y sabes qué? Si la presidenta se fuera con 7, 8, 10% de inflación, sería Gardel. Sí. Sí. ¿Quién? No, yo no le dije. No, yo no le dije. Creo que por allá eran tan primero, pero la verdad que no. Quiero ser Cuando empezó a hablar
hoy al principio, en la primera pregunta, usted hablaba del tema de la coparticipación, que sería una de las prioridades de las propuestas que ustedes plantearían, ¿no? Y después más adelante habló de la responsabilidad. Entonces yo pensaba un poco, ¿no? Si el problema es la coparticipación y no es una decisión total de Scioli hoy en día, ¿cuál responsabilidad tiene de que justamente no le alcance los ingresos o demás para distribuirlo como corresponde? Usted después dijo, por ejemplo, que se elevó el presupuesto para darle a la educación lo que corresponde, y bueno, eso tiene que ver justamente con la coparticipación, con el poco ingreso que tiene. Bueno, la pregunta es esta: si yo te doy un almacén donde los ingresos son 100 y los gastos son 105, ¿vos qué tomás la decisión de pintarlo y llamás a un decorador para que lo decore? No. Te adaptás a la circunstancia y te pones a trabajar finito cada uno de los elementos que puede hacer que levanten ingresos o que bajen los gastos, mutuamente. ¿Dónde puedo ahorrar? ¿Dónde no puedo ahorrar? ¿Y cómo puedo hacer para mejorar? Bueno, no es lo que he hecho yo. No es lo que he hecho yo. Es decir, cuando vos decís, pues, quiero ser gobernador, tomás una responsabilidad. Que quiero ser gobernador de esta provincia, no de la provincia ideal. De esta, endeudada, con déficit enorme, etcétera, con problemas muy graves, inundada. Bueno, quiero ser gobernador de esta. Después no puedo llorar y decir, bueno, pero resulta que a mí me dejaron una deuda. No, viejo, vos quisiste ser gobernador. Son las reglas de juego. Entonces, pues, lo que hay es una responsabilidad y es, ¿cómo está la provincia en la que estás? De esta manera. ¿Qué haces vos? Yo, publicidad mía. La ola naranja. Como la provincia no se mueve, a una inmensa campaña que se llama Activa. Que algunos le llaman Activia. Activa. Activa. Está activa porque lo digo. Lo digo 50.794 veces, entonces está activa. Pero ustedes no creo que la vean muy activa. Lo que yo digo es que la responsabilidad es adecuarse a las circunstancias que recibiste y en las que estás. Lo demás es trampear a la gente. ¿No es cierto? Si vos decís, voy a armar acá un salón de baile y cuando llegás resulta que lo que te dieron es un asilo de ancianos, o matás a los ancianos o los echás, o decís, bueno, me dieron un asilo de ancianos, no puedo hacer un salón de baile todavía, tengo que esperar mucho. Esta es la circunstancia, es así. Gobernar no es estar en el lecho de rosas, ni estar todo el tiempo de show en show. No es así. A ver. No, pará, vamos allá arriba. Sí. Buenas noches. Roberto Gardel dijo en el Radio Nacional que el Frente Renovador tiene su representante en el Consejo General de Educación y que aprobó la reforma. Y catalogó a la oposición como superficial, oportunista y en clave electoral. Después de que se aprobara, Massa le iba a pedir al gobernador Scioli que dé marcha atrás con la medida. Quiero saber si Néstor Cano, que es el representante del Consejo, pidió alguna sugerencia para el momento de dar su voto. ¿Néstor Cano es un legislador? No, Ricardo Jano, con J. Néstor es el hermano de Ricardo. Néstor Jano, es el representante. En el Consejo... ¿Y estás seguro que es del Frente Renovador? Porque es radical. Jano es radical. Bueno, dos del frente. A mí me parece que si es así, nosotros no lo reconocemos, porque no nos preguntó. No nos preguntó nada. Nunca vino esa pregunta, ni se le hicieron a Sergio Massa, ni a nosotros, no vino esa pregunta. Ahora, si lo aprobó, él tendrá sus razones, pero nosotros no lo desaprobamos a él. No estamos de acuerdo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, que Baradel se defina, ¿no? Lo dejó a Scioli sin 16 días de clase, por un lado, pero dice que nosotros somos electoralistas. ¿Por qué no le preguntan a Baradel, en un lugar donde no vengan muchos, quién fue mejor gobernador con los docentes, si él, o Scioli o yo? ¿Por qué a Scioli le ponen 3 semanas sin clases? Que se defina Baradel, viejo. Se defina Baradel de una vez. Con la respuesta que le perdón. dieron al gobernador. ¿Con la? ¿El gobernador le dio alguna respuesta al pedido de Sergio Massa de dar marcha atrás con la medida? No, hasta ahora que yo sepa no. Hasta ahora que yo sepa no. A mí me parece que es una metida de pata, pero hasta ahora no. Tampoco los docentes han explicado el porqué de la medida a la gente. Ojo con encerrarse en los globos. Nosotros lo entendemos, los demás no lo entienden. Me refiero a globos grandes a veces, ¿no? Yo no creo que los docentes estén de acuerdo todos en eso para nada. Ahora, puede haber un sector que sí, tiene que salir a debatir.
Yo les dejo una idea para el futuro. El nivel de debate en la Argentina es pobrísimo, bajo y tramposo. Después si quieren me hacen una pregunta sobre eso, o sobre lo que quieran, pero yo después les digo, al final les digo por qué pienso eso. Bueno, vamos a ir con las últimas preguntas. ¿Cuántas últimas? Las que quieran. Yo no tengo drama. Sí, sí. Hay un dicho que dice que el salario no es ganancia. Es mentira eso. Es mentira. Si vos ganás más de 40.000 pesos y ahorrás, tenés una ganancia. ¿No es cierto? No sé dónde está el límite, pero cada uno pondrá el límite, pero el salario puede ser ganancia. Es mentira que el salario no es ganancia. Por lo tanto, sueldos altos tienen que tener impuestos a las ganancias. El tema de discusión es qué es un sueldo alto. ¿Cuál es el límite? A partir del cual se deben pagar impuestos. En un país donde las dos fuentes de ingresos son las más importantes, IVA y ganancias. IVA, por definición, y eso debe suceder en todos los lugares del mundo, es un impuesto regresivo. Quiere decir que es un impuesto, si el único impuesto fuera el IVA, entonces diríamos que el más pobre de la Argentina paga por peso gastado por él más que la persona más rica de la Argentina. Más IVA paga, más porcentaje de su gasto, ¿está? El IVA es regresivo, bueno, pero tiene que haber un impuesto del tipo del IVA. Y en el futuro tendríamos que revisarlo, pero... En cambio, ganancia es un impuesto que debería ser muy progresivo. Pero cada vez es más importante el flujo de ganancia de los salarios que de las empresas. Es mucho más importante hoy el peso del impuesto a los salarios que el impuesto a las empresas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se le está yendo la mano en salarios y digamos, no están cobrando bien las empresas el impuesto a las ganancias. Eso es lo que yo pienso. Y las promesas de voy a bajar todo me parecen aterradoras. Me parece que la gente ya no es estúpida. Pintar un mundo feliz, pintemos un mundo con energía, una esperanza, etc., pero no un mundo feliz donde algo así todo va a cambiar de un día para otro, porque eso es mentira. Sí. Allá lejos, Acá ya hace tiempo. Primero, después vamos de nuevo para eso. Ahora voy. ¿Vos? No, tu compañera sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo te quería preguntar, hace unos meses atrás, cuando Massa y el Frente Renovador criticaron el anteproyecto del Código Penal, como que cuestionaron mucho al juez Zaffaroni. Pero dentro de los coautores del anteproyecto estaba el doctor León Arlanian. Y yo quería preguntarle, como tiene una visión muy diferente a la que tiene usted y el partido que usted milita, si usted se arrepiente de que haya sido su ministro de Seguridad. No, no me arrepiento. Fue 3 años y medio ministro de Seguridad. Hizo una excelente gestión. Entre la experiencia que yo traía, la mayoría de ella experiencia negativa, que es la que más te enseña, más el ordenamiento que hizo él para el largo plazo de la policía, nosotros conseguimos bajar mucho el delito y del 2004 en adelante estar bastante bien hasta que entregué el 10 de diciembre del 2007 el gobierno. Además sigo manteniendo una fuerte amistad con él y pienso que es un hombre que tiene una gran personalidad y valentía. No estamos de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, él no está de acuerdo con las excarcelaciones, pero sí está de acuerdo con que el código debía ser reformado. Yo no puedo hablar por Arlanian. Lo que yo creo es que no se puede hacer un código que le guste a todos los académicos, o a una parte importante de los académicos, y que sea repudiado por la gente en la calle. Entonces la única verdad no es la realidad. Uno de los 5 programas de los que hablé de 2 o de 3, era el Patronato de Liberados. Horrible nombre, Patronato de Liberados, un nombre muy paternalista. Pero el Patronato de Liberados yo le ponía cada vez más plata, y quería que yo le siguiera poniendo después. ¿Por qué? Porque quería que a 4 liberados llegáramos a tener un asistente social. Incluso por los domicilios que dieran cercanos a la casa del asistente social. ¿Para qué? Para que nos informaran si tenía familia, si no tenía familia, si había sido abandonado, si buscaba trabajo, si no buscaba trabajo, si había conseguido, si no había conseguido, si se había desaparecido, estaba choreando de nuevo, lo que fuera. Que nos informara. Eso lo conseguimos, eso lo hicimos con Arlanian. Eso es prevenir. ¿Por qué? Y bueno, porque el 80% de la gente que sale y se encuentra con esta sociedad vuelve a delinquir y es reincidente. Entonces, y además la justicia es muy lenta.
Entonces, alguien puede estar preso en una cárcel, ser reincidente de hecho, es decir, cayó preso por un robo, hizo 2/3 de una condena, salió, cayó preso por otro robo, hizo 2/3 de una condena, pero no tiene definitiva de la primera, fallo definitivo de la primera, condena definitiva, o al revés, sobreseimiento definitivo, entonces siempre va juntando prisiones en veremos. Entonces, este tema de la excarcelación es un tema muy importante. Y si vos preguntás por el sentido común en un barrio, te van a decir quiénes volvieron de la cárcel y cómo el barrio los tiene junados y les tiene miedo. Entonces, el tema de la excarcelación que proponía el nuevo código era la hiperescarcelación, con la que no estoy de acuerdo. Y si me corren diciendo que las cárceles no educan ni enseñan, sino a chorrear, les digo, puede ser. Pero las cárceles fueron hechas no para castigo de la gente, sino para defender a los que están afuera de la peligrosidad de los que están adentro. Entonces, y eso no lo tuvo en cuenta el código, para nosotros es suficiente. Sí, me gustaría cambiar por favor la información acerca de que el nivel de debate en Argentina es pobre y también saber qué se podría hacer para mejorar. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta? Que eso, así yo termino con eso, pero por ahí hay preguntas de otro tema. Yo. Primero la dama. Ah, dama que primero, después te... Perdón. Bueno, primero la dama. Eso machismo. Es importante debido a los que, digamos, ponen un sobre, especulan con los precios y los van aumentando. Y cuando digo la inflación, pidió que se anuncie el nivel de emisión de moneda, el problema de la exportación e importación y desdoblar el tipo de cambio. Pero nunca Crear varios tipos de cambios, sí. Pero nunca habló de un control para justamente los fijadores de precios. Entonces, si usted cree que la inflación también sea por fijadores de precios, ¿qué solución podría darse a esto? Visto que las medidas para combatirlo no nombró ninguna relacionada. Porque es la última medida, es la que siempre ha sido la menos efectiva. Nunca hubo ausencia de inflación porque los fijadores de precios fueran controlados estrictamente por inspectores. Nunca. Ya llevo vivido muchos años. Hace 40 años que estoy en esto y además fui secretario de Agricultura de 7 ministros de Economía. Integré el gabinete económico con 7 ministros. 8 o 9 años. Algo vi. Entonces no camina eso. Entonces tenés que cortarla por el lado de que la gente crea en las medidas que vos tomaste. Ese sería el tema central. Que la gente crea en las medidas que vos tomaste. A partir de ahí, la última, o de las últimas, sería el control de aquellos que se quieren salir cuando la inflación es baja. Cuando la inflación es baja, un aumento de precios se ve claramente de un producto. Cuando la inflación es alta, cualquiera aumenta un precio y te aviva tarde. ¿Entendés la idea? Bueno, si la inflación es alta, yo voy a comer algo y pago 100 pesos y como la inflación es alta, dejo 10 pesos o dejo 20 pesos. Y 20 pesos, 10 pesos es una diferencia muy chica sobre 10 pesos, sobre 100 pesos que pagué. Es una diferencia no demasiado relevante. Si la inflación fuera cero, sería una diferencia muy importante. Los porcentajes tienen un impacto muy grande. ¿No es cierto? Es fundamental, digamos, volver a que las cosas tengan un valor. Si la cosa no tiene un valor y hay precios relativos, vos no podés medir ya qué se fue de mambo y qué no se fue de mambo. Todo es clásico decir, las verduras y la fruta, los frescos se fueron de mambo. Macanudo, ¿qué es irse de mambo? Si ya tenemos una inflación muy alta. Y es más, un tipo que no sube ni se ve que no sube. La nafta sube 60% por año. Entonces, lo que quiero decirte es que en las señales que vos des está el centro de la cuestión. Y en los anuncios a los que vos te comprometas, y comprometas a industriales, sindicalistas, de todo tipo de sindicalistas y todo tipo de productores de distinto tamaño, productores industriales, comerciantes, etcétera, y partidos políticos, y todo lo que quieran, organizaciones sociales, y todas las organizaciones del consumidor, y todas las que quieran venir, ahí sí ya tenés una base para ser más creíble. Desde la política solo y con inspectores, no hace nada. Eso es lo que quise decir. Ahora sigamos con la última pregunta que quedó pendiente. Y después explico lo que me preguntaron. Y cerramos con ahí solamente.
porque el vicepresidente de la Nación está haciendo daño, está procesado, está en el medio de un lugar, digamos, absolutamente de una altísima visibilidad y deja la sensación de que todo se puede en la gente. El vicepresidente de la Nación puede no renunciar, pero tendría que haber pedido desafuero hace años. Es inconcebible no pedir desafuero. Alfonsín, Cafiero, hasta el propio Duhalde, cito Ilia, pongan Allende, todos esos nombres que yo alguna vez, algunos los conocí, otros no, los conocí de cerca, hubieran pedido desafuero enseguida ante una acusación sobre su honor o sobre su probidad. Inmediatamente. Angelós, que le decían aloe vera porque cada vez le encontraba más propiedades, pidió su desafuero como senador, dejó de ser gobernador, pasó a senador, enseguida apareció un juicio donde aparecían propiedades. Fue un escándalo, pero él dijo, sí, pero yo me desafuero. Y se presentó a la justicia. Y después de unos años, lo sobreseyeron y volvió a ser senador con fueros. ¿Entendés la idea? Este no tiene cara. Este no tiene cara. Si a vos te acusan y vos sentís que tenés razón, aunque las acusaciones sean políticas, te desaforás y decís, muy bien, juez, acá estoy. Si vos no tenés fuero, vos no te animás a decir este juez es un corrupto, un mentiroso, político, etc., antes de ir a una declaración indagatoria. ¿Sabés qué es una declaración indagatoria? Es lo más pesado que hay. ¿Sabés qué puede hacer un juez en una declaración indagatoria? Decirte que te la va a tomar en el tercer piso y tomártela en el tercer subsuelo. Decirte que te la va a tomar a las 6 de la tarde y tomártela a las 2 de la mañana. Y que vos esperes juntando pisos a esa hora. Decirte que a él no le molesta que la luz te dé en la cara. Por ejemplo, siempre que esté tu abogado al lado. Puede hacer cualquier cosa dentro de la Constitución, porque es una declaración pesada. La gente va con cepillo de dientes la declaración indagatoria. Si te llaman a indagatoria es porque hay suficiente prueba como para pensar que sos culpable. ¿No? Esa es la idea de la indagatoria, la palabra indagatoria. Ahora, un tipo que tiene fuero puede decir cualquier cosa del juez y después entrar a una indagatoria, faltar, no ir, decir que está enfermo, decir que está fuera del país, que va a estar fuera del país, ganarse la bronca del juez, total tiene fueros. En cambio, un tipo que no tiene fuero, tiene un julepe de ir en cana. Totalmente distinto. Es uno más, igual que cualquiera. Y todos nosotros somos igual que cualquiera, viejo. No dejen pasar a nadie que no se desafuere si lo acusan de algo. Exíjanlo. Porque si no, sí hay una clase política y el resto son distintos. ¿Qué querés que te diga? Es una vergüenza. Yo no estoy diciendo que sea culpable. Estoy diciendo que hay un juez, dos jueces ya que lo encuentran suficientemente, con las pruebas suficientemente fuertes como para llamarlo indagatoria. Y todos son chicanas, mentiras, no le importa nada el que dirán. Yo no quiero políticos que no les importe nada el que dirán. Sí, con respecto a la pregunta que me hicieron, lo cortés no quita lo caliente, decía un dicho. Pero la verdad es que es así, con respecto a los fueros, ¿viste? Es una cobardía no desaforarse. Con respecto a las conferencias, a los debates, damos por finalizar la conferencia de prensa aquí, si ustedes quieren. La conferencia de prensa yo he tratado de ser rápido y hasta donde podía lo más breve posible, como debe ser la conferencia de prensa. En una conferencia de prensa uno está tenso, hay unas cámaras que lo toman, muchas, cerca, se ve una gota de sudor que le cae a uno, y cualquier ademán o gesto histriónico, de esos que le salen a cualquiera, tiene una carga mucho mayor. Vieron que si en televisión yo hago así, ya es una cosa violentísima hacerle así a un tipo, aunque sea el tipo no qué decir. En cambio, en la vida real es todo una guarangada, un texto medio feo, pero no tiene la violencia de la televisión. Entonces digo esto de la conferencia de prensa porque exige mucho del conferenciante, ¿no? Exige mucho también del periodista porque tiene nada más que un minuto para hacer una pregunta incisiva, meterla y que tenga sentido su pregunta y que impacte. Pero también al conferenciante le exige. Entonces yo ahora termino con la conferencia de prensa y le digo algo que yo pienso sobre lo que veo. Sobre lo que veo basado en mi experiencia. ¿Qué es un debate? ¿Qué es un debate? Un debate tiene un tema, no tiene 1000 temas, tiene un tema. Eso es lo bueno de esta conferencia. Tema seguridad, tema educación, tema inflación, tema económico. Tiene un tema y me exigen, no, yo me autoexijo porque ustedes me exigen también, que me exigen rápido. Es difícil.
porque si no es insoportable y aburrido un discurso. Entonces, ¿qué es un debate? Un debate es el enfrentamiento de dos personas, no más de dos, porque si no, ya el interés está en el quilombo que se arma, no en el debate entre ellos dos, ¿entiende? En que se superpongan sobre un tema, no sobre 1000 temas, no sobre la ciudad de Buenos Aires, sino un tema de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia, en donde no pueden hablar más de 2 minutos cada uno por vez. ¿Y cuánto debe durar todo el debate? ¿12 minutos? ¿15? ¿Y se acabó? Si a los 15 minutos ustedes televidentes no tienen claro qué piensa cada uno de ese tema, o ustedes están en un problema serio de entendimiento, o los tipos no supieron darse a entender, o uno se dio a entender y el otro tartamudeó. Es un desafío enorme tener 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos. ¿Y que dure cuánto? 12 minutos, 15. ¿Para qué? Para que no te hagan clic y te cambien, para que no haya frases hechas, para que no haya discurso, para que no digan ya en tiempo de Alfonsín, ya en tiempo de Perón. No. Hay que contestar tac, 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 tac sobre la inflación, tac, tac sobre la seguridad, pero de un tema. Tenemos 1 año por delante para las PASO, un poco menos, 11 meses. ¿Por qué no puede haber toda la noche en televisión fulano contra sultano, mengano contra el otro, etcétera? Argetones, gente conocida, que discuta en 15 minutos o menos, y con 2 minutos, con 1 minuto, y réplica rápida, que discuta un tema. ¿Por qué tenemos que hacer shows y enquilombar todo? ¿Por qué tenemos que hacer debates en los que cada uno no tiene tiempo? Puede hablar 7 minutos, entonces el tipo se ve obligado a interrumpirte. Cuando te interrumpe, vos no te completaste tu idea. Te interrumpe y a vos no te gusta. Y entonces, si no, te interrumpe el otro. Yo vi muchos debates en Europa. Europa no es mucho mejor que nosotros, pero en eso son mejores. Duran 10 minutos. Hay uno en cada punta de la mesa parado. Los tipos dicen, bueno, hubo tal problema con seguridad. ¿Usted qué haría? Y tiene 2 minutos. O menos. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y tal cosa? ¿Y tal otra? ¿Y tal otra? El tema es el mismo. Bueno, acá nos están jorobando a todos. Nosotros podríamos saber dentro de 1 año exactamente qué piensan sobre tal tema. 80 candidatos, 70 de las provincias, sumen las provincias. Piénsenlo esto descentralizadamente. Candidatos a intendentes, candidatos a legisladores que siempre dicen frases hechas. Hay que ponerles exigencia y que tengan el ritmo de la televisión y que aprendan a hacerse entender con el ritmo de la televisión, que es el ritmo de las personas, es el ritmo con que se habla, es el ritmo con que se vive. Muchísimas gracias a todos.